Hola, hola, mis amores. Qué alegría inmensa volver a conectar con ustedes en este espacio que tanto amo. Espero que sus vidas estén llenas de brillo, de momentos especiales y, por supuesto, de mucho, mucho chismecito, que es lo que nos alimenta el alma, ¿verdad? Hoy, como ya vieron en el título, el plato fuerte es de esos que quitan el sueño. Vamos a desmenuzar, analizar y hasta fantasear un poquito porque, ¿quién no lo ha hecho sobre una de las parejas más emblemáticas, más adoradas y, sin duda, más comentadas del panorama turco y mundial, Hande Erçel y Kerem Bürsin? Sí, mis queridísimos chismosos, el romance que nació en los sets de grabación de Senkalkapm, la serie que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor a primera vista, y en las segundas oportunidades, ya lo verán, vuelve a ser tema de conversación. Y no estoy hablando de repeticiones de la serie en algún canal perdido, estoy hablando de la posibilidad real, tangible, de que la llama entre Hande y Kerem vuelva a encenderse. Agárrense fuerte a sus asientos porque este vídeo va a ser una montaña rusa de emociones. Vamos a repasar su historia de amor, su abrupta ruptura, los rumores que han circulado como la pólvora y, por supuesto, las señales que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, estemos a punto de presenciar una reconciliación épica. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de las especulaciones, los likes sospechosos y las fuentes anónimas, quiero pedirles, con todo el cariño del mundo, que me regalen un poquito de su tiempo para suscribirse al canal. Sé que muchos de ustedes ya son parte de esta gran familia chismosa, pero si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta comunidad llena de amor, risas y, por supuesto, las últimas novedades del mundo del espectáculo. Activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Siempre les traigo lo más jugoso, lo más relevante y lo más escandaloso. Así que no te lo pierdas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el salseo. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo surgió esta historia de amor que nos tuvo a todos en vilo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaban con fuerza en el mundo del entretenimiento turco, se unieron para protagonizar Senkalkapm, una comedia romántica que prometía ser un éxito, y vaya que lo fue. Desde el primer momento, la química entre Hande y Kerem era innegable. Era palpable, electrizante, casi podía tocarse a través de la pantalla. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat eran polos opuestos que se atraían con una fuerza magnética, y esa dinámica se trasladó a la vida real, aunque ellos intentaran negarlo con todas sus fuerzas. Al principio, la palabra clave era amistad. Somos solo amigos, decían en cada entrevista, nos llevamos muy bien, insistían. Pero vamos, ¿quién se creyó ese cuento? Las miradas lo decían todo, las sonrisas cómplices, los abrazos que duraban un segundo más de lo necesario, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y finalmente la bomba estalló. Después de meses de rumores, de especulaciones, de análisis exhaustivos de cada una de sus interacciones, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sabíamos: estaban enamorados. Y fue como si el sol brillara con más intensidad, como si los pájaros cantaran con más alegría, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para celebrar su amor. Su relación fue como un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes exitosos, talentosos y guapísimos, unidos por el destino y el amor. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, llenas de fotos de viajes exóticos, cenas románticas, momentos divertidos y gestos cariñosos que nos hacían suspirar a todos. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero, el ejemplo de que los sueños sí se hacen realidad. Eran Hande y Kerem, o como muchos los llamaban, Anker, un chip que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar sacudió al mundo. Anker, Hande y Kerem habían terminado su relación. El shock fue devastador. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de rabia incluso. Los fans estaban desconsolados, y las teorías sobre las razones de la ruptura inundaron Internet. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las respuestas nunca llegaron. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables, pero ninguno de los dos salió a dar una explicación oficial. Optaron por el silencio, por el respeto mutuo y por seguir adelante con sus vidas por separado. Durante meses, la esperanza de una reconciliación se fue diluyendo. Cada uno siguió su camino,
enfocándose en sus proyectos profesionales y tratando de superar el dolor de la ruptura. Ande fue vinculada sentimentalmente con otros hombres, Kerem también fue visto con diferentes mujeres, pero nada parecía cuajar. Parecía que la magia de Anker se había desvanecido para siempre. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, mis amores. Porque en las últimas semanas han empezado a surgir indicios, a aparecer pistas, a filtrarse informaciones, que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Preparen sus palomitas porque esto se pone interesante. La primera señal que encendió las alarmas, o más bien, las esperanzas, fue un simple like. Sí, un mísero like. Kerem le dio like a una publicación de Ande en Instagram. Un gesto aparentemente insignificante, pero que desató la locura entre los fans. ¿Un like significa algo? ¿Es un simple accidente? ¿Es una estrategia de marketing? ¿O es una señal de que Kerem todavía siente algo por Ande? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que ese like no pasó desapercibido para nadie. Fue como una chispa que encendió un fuego latente. Después empezaron a circular fotos y vídeos de ambos en los mismos lugares, pero en diferentes momentos. Por ejemplo, fueron vistos en el mismo restaurante, en el mismo gimnasio, en la misma ciudad, en diferentes días, obviamente. Pero la coincidencia era demasiado sospechosa como para ignorarla. ¿Se están evitando? ¿Se están espiando? ¿O simplemente son casualidades de la vida? Las teorías eran infinitas, y cada una más descabellada que la anterior. Pero lo cierto es que el universo parecía estar conspirando para que sus caminos se cruzaran una y otra vez. Y la última bomba, mis queridísimos chismosos, es una información que me llegó de una fuente muy confiable y no puedo revelar su identidad, ya saben cómo va esto, pero les aseguro que es alguien que está muy bien informada. Según esta fuente, Ande y Kerem han estado en contacto de nuevo, han intercambiado mensajes y han tenido algunas conversaciones telefónicas. OMG. Al parecer, ambos se han dado cuenta de que se echan de menos, de que la conexión que tenían era única y especial, y de que quizás, vale la pena intentarlo de nuevo. Quieren ver si pueden superar sus diferencias, sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. ¿Será verdad? ¿Estaremos a punto de presenciar la reconciliación del año? Crucemos los dedos. Obviamente todo esto son rumores y especulaciones. Nadie ha confirmado nada oficialmente. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que hay demasiadas señales que apuntan a que algo está pasando entre ellos. Y si finalmente se confirman estos rumores, sería una noticia maravillosa para todos los que amamos a esta pareja. Sería la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, de que las segundas oportunidades existen y de que los cuentos de hadas sí pueden tener un final feliz. Pero incluso si no se reconcilian, creo que es importante que ambos estén bien, que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Al final, lo más importante es que se respeten y se apoyen mutuamente, aunque sea como amigos. Así que, mis amores, esto es todo lo que sé hasta ahora sobre el posible reencuentro de Ande y Kerem. Estaré atenta a cualquier novedad y les mantendré informados de todo lo que vaya surgiendo. Prometo que seré la primera en traerles la noticia si se confirma el romance. Ahora, para recapitular, recordemos que analizamos su romance en Senkalkam, su dolorosa ruptura, y los rumores de reconciliación basados en likes, coincidencias y una fuente anónima. Espero que hayan disfrutado este chismecito conmigo. Déjenme sus opiniones abajo. ¿Creen en una reconciliación? Los leo. Y recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este vídeo. Los quiero. Hasta la próxima.